Súper, pues hemos hablado mucho de emprendimiento de impacto, de emprendedores sociales, de cómo tener impacto realmente te trae beneficios adicionales, pero te paso el micrófono, Terín, para que nos cuente qué es impacto, cómo se mide, cómo se come esto. Súper, gracias. Bueno, es súper interesante que estamos hablando sobre el impacto dentro del marco del emprendimiento y de las empresas, porque hace unos días yo hice una entrevista y me estaban preguntando por la medición de impacto dentro de esta nueva como economía de impacto. Eh, y pues pensándolo, nosotros siempre hemos tenido una economía de impacto, ¿no? Sino que este impacto no ha sido un impacto positivo. Eh, entonces, yo creo que eso da como muchísimo más relevancia al tema de medición de impacto, entendiendo que todo lo que nosotros hacemos genera un impacto, sea positivo o negativo, y eso en realidad es lo que nosotros deberíamos aprender a gestionar, y esa es la medición de impacto, ¿no? Y esto es relevante a todos, eso es relevante a las empresas más grandes, a los emprendimientos y para fondos de capital y para individuos, ¿no? Es muy importante para nosotros responsabilizarnos por solamente lo que nosotros queremos que pase, sino todo el impacto, sea positivo o negativo, ¿no? Y pues precisamente desde esa perspectiva, la medición y la gestión de impacto busca conocer muy bien todo lo que hacemos, todas las consecuencias y cómo se realizaron para poder hacer un seguimiento a esos, pero con el fin de tomar decisiones que maximicen el impacto positivo y luego minimicen ese impacto negativo de todo lo que hacemos, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de medición de impacto, pues hay un factor muy importante que siento que muchas veces no consideramos cuando pensamos en lo social, ¿no? Porque históricamente siempre ha separado la empresa desde de la ONG o del gobierno, y la responsabilidad de lo social o lo ambiental eran de las organizaciones sociales, y digamos que el sector privado o empresas o emprendimientos nunca tenían la responsabilidad desde la perspectiva de la sociedad de generar un valor positivo, ¿no? Eso era como un extra para la reputación de esa empresa. Eh, pero en realidad, para mí, la medición de impacto implica sí la generación de valor, y sí, yo creo que es importante para la reputación de la empresa, pero yo veo que es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones. Todos los días, como empresas, como emprendimientos, como individuos, tenemos que tomar decisiones sobre un producto o el otro, una actividad o la otra, y estas son decisiones que pueden generar diferentes tipos de valor, si sea financiero, social, ambiental, para nosotros y también para las personas que nosotros afectamos. Por ejemplo, nosotros como individuos podemos decidir comprar un producto importado o un producto local, y eso puede generar o destruir valor para diferentes personas, pero ese impacto se generó por el valor, por la decisión que nosotros tomamos. Eh, Cuando nosotros entendemos nuestro impacto, cuando lo medimos, cuando lo monitoreamos, yo creo que nosotros tendríamos una mayor capacidad eh, para estar constantemente explorando diferentes opciones que tenemos, para escoger las decisiones que maximicen el valor social para las personas que impactamos, pero también eso puede impactar nuestro valor financiero como empresa, ¿no? Entonces, eh, igual, ya entendiendo que todo lo que hacemos genera o destruye valor, y eso implica una toma de decisiones, yo creo que la medición de impacto se vuelve una obligación casi administrativa y lógica, y pues obviamente me atrevo a decirlo, ética, ¿no? Por ejemplo, nosotros como empresas
Piensen en lo que nosotros invertimos en la gestión financiera o lo contable de nuestras organizaciones. Nosotros sabemos absolutamente todo y diariamente nosotros usamos esa información para generar un valor financiero porque nosotros entendemos ese valor, ¿no? Sabemos cuánto es un dólar, un peso y qué significa para nosotros y cómo podemos gastar eso para generarnos valor. Sin embargo, lo social, el valor social o el valor ambiental es un poquito más complicado y si no lo entendemos bien, no lo podemos gestionar de una forma clara, pues para tomar decisiones. Pero yo creo que es muy posible para todo tipo de organizaciones y individuos hacer seguimiento de una forma que es coherente y es completo a su impacto social y yo creo que cada vez más es una obligación. Y pues desde esa perspectiva, yo creo que como, bueno, hablando de como la perspectiva de empresa o de emprendimiento, la medición de impacto es muy importante porque primero, como en otra situación, si nosotros, como ya había dicho, si no tenemos esa información correcta, no podemos tomar decisiones correctas para generar impacto o mejorar la propuesta de valor de nuestra empresa. Segundo, cuando nosotros hablamos de medición de impacto, en realidad solamente estamos hablando de un objetivo o una meta que nosotros establecimos que queremos que se realice. Es decir, medimos solamente desde nuestras perspectivas o lo que queremos que pase. Pero no, cuando medimos solamente lo que queremos que pase, estamos perdiendo muchas oportunidades para gestionar riesgos y también para aprovechar de nuevas oportunidades en nuestras cadenas de valor. Eso es para hacer negocio o para crear más valor social para las personas impactadas por nuestras actividades. Cuando nosotros medimos, conocemos más de eso, de lo que está pasando y nos permite aprovechar de todas esas oportunidades y también minimizar los riesgos a la empresa. Luego, la medición de impacto nos da una forma transparente y trazable de comunicar nuestras actividades, los resultados de esas actividades y cómo los gestionamos. Y yo creo que, por un lado, nos da una licencia social de operar y por el otro lado, también nos da una oportunidad y una hoja de ruta para podernos alinear con otras organizaciones. Y ahorita, pues, les voy a dar un par de ejemplos de cómo la medición de impacto sirve para transparencia, pero también buscar atraer a otros aliados para cumplir con una meta financiera o también social. Relacionado con ese punto, la medición de impacto también es clave para la captación de fondos, ¿no? Si sea fondo de inversión, si sea para filantropía, si sea para otros aliados, ¿no? Yo creo que estamos pasando de un momento de medir lo que se llaman outputs, que son cuántas personas o cuántos talleres o cuántos emprendedores o hectáreas o no sé, para entender cuál fue el impacto o qué pasó. Yo al sembrar 100 hectáreas, ¿cuál fue el impacto para el medio ambiente y cuál fue el impacto para esa comunidad? Lo mismo, ¿no? Digamos que yo creo que antes era aceptable contar si nosotros hacemos capacitaciones, número de capacitaciones o personas que participaron. Pero cuando yo solamente tengo un número, yo no sé qué pasó con esas personas, que en realidad es lo que yo quiero al invertir en hacer esa actividad, ¿no? Entonces, digamos que el mundo está buscando respuestas que son más significativas con respecto a lo que es el impacto y lo que pasó. Y digamos que este cambio es un cambio que pues llamamos una transición de lo que son outputs a lo que son outcomes, que son los impactos por unidad, ¿no? Yo creo que hay mucho más que podría decir sobre el por qué medir el impacto.
pero yo creo que pues tendría un poquito más de sentido pasar a unos ejemplos. Entonces, si quieres pasar a la Sí. siguiente. Sabes que hay una pregunta de Joana Martínez que nos dice, ¿cómo medir el impacto en proyectos donde los cambios son a largo plazo, incluso posterior al periodo de ejecución, de seguimiento y de liquidación? No sé si quieres tomar esa pregunta ya o primero pasar a los ejemplos y... No, pues podemos responder a la pregunta ya. Para los proyectos que son a largo plazo, pues yo creo que hay 5 dimensiones del impacto que cuando empiezan a pensar en cómo van a medir, que tienen que definir. Primero es qué es el impacto, qué va a pasar, quién va a experimentar un cambio y además cuántas son estas personas, para cuánto tiempo van a experimentar el impacto. Y ya entendiendo quiénes son, qué pasa para ellos, podemos definir en qué momento ellos van a estar experimentando un cambio, sea positivo o negativo. Eso es muy importante, para poder gestionar ese impacto a futuro, pero dos, para poder gestionar nuestras actividades, ¿no? Porque si nosotros sabemos que muy a largo plazo que se van a dar esos impactos, podemos, obviamente, no vamos a tener un sistema de gestión de impacto que va a medir cada 2 o 3 meses. Les doy un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un programa con recicladores informales, los capacitamos, pues, ellos pues, se licencian, se vuelven recicladores formales, hay varios impactos que se dan. Entonces, si esos recicladores, después de formalizarse y hacer su labor, si ellos dejan de hacer ese trabajo, ya no hay impacto. Por ejemplo, no hay impacto ambiental, porque si esos recicladores no recogen basuras, entonces inmediatamente la basura se acumula en la calle y hay un impacto negativo. Entonces, esa medición se puede hacer con más frecuencia. Sin embargo, si nosotros tenemos un programa que busca hacer unas capacitaciones especiales para niñas, para que ellas accedan a educación universitaria a futuro, pero empezamos a trabajar desde el 4º grado. Obviamente, esos son impactos que se dan muy a largo plazo. Entonces, eso impacta muchísimo la frecuencia de medición y cómo lo vamos a ejecutar, porque no sé si alguien tenga la capacidad de medir por 10 años, pero digamos que dependiendo de para quién y qué es el impacto que experimentan, nosotros podemos desarrollar diferentes metodologías para medición, ¿no? Porque de pronto para él que sea mucho más a largo plazo, tenemos que tomar o tenemos que suponer que se va a dar y podemos hacer como unos supuestos, digamos, con base en una investigación académica, pero pues eso depende, ¿no? Depende, eso es caso por caso que se decide. Súper. Entonces vamos a pasar a los ejemplos y si tengo que describir lo que acabo de escuchar y lo que entendí, no importa que el proyecto tenga un impacto muy a largo plazo, en todo caso se tiene que dividir ese proyecto en hitos específicos y cada uno de esos hitos se tiene Sí. que medir eh, para poder llegar a ese impacto final. Sí, Perfecto. sí, exacto. Em, y pues yo no sé si respondí completamente, pero de pronto después de dar los ejemplos se entiende un poquito mejor y si no, pues podemos profundizar después. Entonces, bueno, yo quiero empezar con los ejemplos, con un ejemplo de un fondo de inversión y antes de seguir adelante, les quiero hacer saber que este fondo no existe. Para proteger, no, bueno, de pronto hay un fondo X en el mundo, pero no han sido ni aliados ni clientes míos. Cambié el nombre del fondo pues para poder proteger la identidad y también pues ajusté un poquito la historia, pero digamos que la lección es la misma. Entonces, bueno,
Hablando de el primer ejemplo de medición de impacto es de este fondo X, ¿no? Entonces, bueno, la historia rapidito. Fondo X busca invertir en proyectos rurales que generen un ingreso y bienestar para comunidades locales a través de acceso a capital y mercados. Todos los proyectos en los que invierten eran proyectos agrícolas o agroindustriales, y la tesis de inversión del fondo es que al crear diferentes como clústeres de negocios y al agruparlos para la inversión, se gestionan mejor las empresas, y luego las empresas en cada clúster de productos o por región se apoyan, y los procesos de aceleración y logística serían más rápidos y más eficientes, lo cual ahorra dinero para el fondo, ¿no? Entonces, para empezar con el sistema de medición de impacto, primero, pues obviamente ellos tienen una meta social, pero tienen que definir la intención del fondo. Entonces, eso es muy importante para empresa, para emprendimientos, para fondos, ¿no? Y básicamente tenemos tres opciones. Por un lado del espectro tenemos el no causar daño, que es hacer su trabajo, pero no generar un impacto negativo. Luego tenemos una intención que es beneficiar a las personas que experimentarían el cambio o participar en el fondo, y únicamente a ellos. O luego buscar a través de esas inversiones solucionar problemáticas sociales o ambientales. Entonces, en este caso, es el tercero. Ellos querían solucionar problemas en sus comunidades en las que iban a invertir. Entonces, ya después de tener esa teoría de inversión y la intención, se crea una teoría de cambio. Entonces, la teoría de cambio es la base de la medición de impacto. Pues yo lo recomiendo para todas las mediciones. Pero para el fondo, digamos que el supuesto era a recibir más ingresos estables y justos, que ellos aumentarían el bienestar en las comunidades de una forma más sostenible, porque ese impacto se daba del comprar y se conectaba a un mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ellos empiezan a hacer el proceso de diligencia, se dieron cuenta de que en esas comunidades el proceso de aceleración iba a ser mucho más largo de lo estimado, y que eso afectaría el éxito financiero de este fondo. Entonces, eso es lo que llamamos un riesgo, y siendo un fondo de inversión, el riesgo es un factor crítico que hay que gestionar y reducir lo más posible. Además, pues, no es solamente un riesgo financiero, pero en el caso del fondo también es un riesgo fiduciario. Entonces, lo que decidieron hacer era buscar diferentes fuentes de financiación para apoyar los procesos de aceleración y de preparación de estas empresas, pero para hacer eso tenían que identificar y mapear ese valor social, ¿no? Entonces, en esta teoría de cambio que establecen, ellos hablan con los beneficiarios, ellos los involucran en un proceso iterativo para descubrir qué pasa, ¿no? Qué es lo positivo, qué es lo negativo que pasa, y luego para establecer lo que es una cadena lógica de impacto para poder monitorear ese impacto en el tiempo. Y ya teniendo eso claro, ellos tenían una mejor forma de comunicar todo lo que estaba pasando al invertir, o el valor que se podría crear al invertir, y luego traer a diferentes actores para la gestión de ese riesgo que habían identificado. Y por ejemplo, al final, después de tener una teoría de cambio clara, pudieron traer al SENA, hicieron una alianza con el SENA que entró para hacer un acompañamiento técnico para los diferentes emprendedores en los que iban a invertir. Y en este caso, cumple el fondo de inversión con su misión, pero también el SENA, porque ellos también tenían una parte de la misión, era como cumplir con esos acompañamientos técnicos, ¿no? Luego, hicieron alianza con gobiernos locales que subsidiaron procesos de capacitación, de formalización de las empresas, y así ellos obtuvieron unos resultados que eran vinculados a los planes de desarrollo locales. Y finalmente, otros financiadores buscaban aportar a la misión social del fondo, y esos aliados movían sus redes para conseguir acuerdos de compra a largo plazo que generaban más confianza con esos productores y, digamos, que generaba un ingreso a futuro, así disminuyendo el riesgo para el fondo
después de una futura pérdida, ¿no? Entonces, con base en poder comunicar el impacto positivo que se podía dar al gestionar esos riesgos, el fondo podría atraer a diferentes actores que les ahorraba dinero y B, que les ayudaba a asegurar esos acuerdos de compra que disminuyó el riesgo en el tiempo, ¿no? Si nosotros no tenían esa, digamos, historia de impacto que podrían transparentemente mostrar a través de un sistema de gestión de impacto, probablemente no podrían haber conseguido esas alianzas. De nuevo, esto sí es un ejemplo, eso no es el nombre de la empresa real, pero bueno, vamos a utilizar el ejemplo de Bananeros ABC. Entonces, esta es una empresa pequeña que cultiva banano y además de ellos no solamente cultivan, sino compran banano y otras frutas a otros productores para procesar, para empacarlos y comercializarlos. Todas las empresas vinculadas a esa empresa vienen de comunidades que son comunidades pequeñas y que buscaban crear no solamente negocios sostenibles para sus comunidades, sino también querían utilizar esas mismas empresas para crear más valor social. Entonces, primer paso, ¿cuál fue la intención? ¿Qué es la misión de esta empresa? La intención era crear valor para esas comunidades rurales que empleaban y que hacían parte del entorno donde trabajaban y donde podrían impactar. Y después decidieron hacer una medición de impacto para comprender cuáles eran los resultados o cambios en esas comunidades que hacían parte de la cadena de valor de Bananeros ABC, ¿no? Entonces, bueno, paso a seguir esa teoría de cambio. Entonces, al establecer esa cadena lógica de impacto y al entenderlo, pudieron identificar no solamente impactos positivos que estaban generando, sino puntos donde sus inversiones no estaban generando un valor social, ambiental ni financiero, ¿no? Luego, al comparar eso con la cadena de valor y entender ese impacto, digamos, que es un impacto muerto, pudieron analizar que si en realidad las actividades que no generaban valor social generaban valor económico para tomar una decisión entre no generar valor social o generar valor económico, ¿no? Entonces, resulta que, considerando la misión de la empresa, ellos decidieron innovar para crear más valor social o priorizar ese valor social a través de modelo de negocio y buscar generar más valor económico a través de otras actividades. O sea, digamos que con base en esa decisión pudieron innovar para crear más valor social, pero también para crear nuevas líneas de negocio. Digamos que a través de esa misma teoría de cambio, también identificaron riesgos para la empresa, pero específicamente para un tema de resiliencia al cambio climático. Entonces, a tener las actividades y los impactos de cada una de las actividades mapeadas, hicieron unos acuerdos para recibir una financiación con base en resultados con la gobernación y como ellos ya estaban midiendo el impacto, eso fue un proceso muy claro y transparente, ¿no? Entonces, a medida de que ellos iban generando y midiendo el impacto, ellos pues pudieron acceder a un capital que sin esa medición no podrían haber recibido, ¿no? Entonces fue a través de esa medición de impacto que esa empresa pudo identificar los problemas y luego financiarse, pero con base en esos resultados ambientales que estaban midiendo. Y pues también financió no solamente las nuevas actividades, no solamente generó un valor ambiental y social para ellos, sino a futuro generó un valor financiero para esta empresa. Entonces, esos son como dos ejemplos muy puntuales, pues, de un fondo y también una empresa, de cómo gestionar el valor social. Pero digamos que esa misma metodología o cadena de herramientas se puede aplicar en diferentes magnitudes de tecnología o digamos, o complejidad para todas las organizaciones. Súper, Terín. Súper claro, buenísimo lo que nos cuentas de qué es realmente generar impacto y
generar impacto positivo y generar impacto negativo y cómo nos volvemos más conscientes de ese impacto que cada uno genera a la sociedad, al medio ambiente, al mundo, al planeta. Me encantó mucho lo que decías desde el punto de vista de un individuo, cómo yo genero impacto, ¿no? Tomando decisiones del día a día de qué productos compro y qué productos consumo. Pues eso toma trabajo y toma tiempo. Si me pongo en los zapatos de un emprendedor y digo, este tema me encanta, estoy empezando, no sé, una empresa que cose y hace tapabocas y estamos aprovechando para impactar positivamente la situación actual. Tú mencionabas que la base de la medición de impacto es la teoría de cambio. ¿Cómo empiezo entonces con mi empresa a medir ese impacto? ¿Qué me pregunto y qué tengo que hacer prácticamente para poder generarlo? Tal vez ya lo esté generando, pero no sé cómo medirlo. Sí, sí, pues hay como una serie de preguntas muy básicas que uno tiene que preguntarse para poder medir el impacto. Y primero, la primera pregunta siempre es ¿quién? ¿No? ¿A quién estoy impactando? Y después de identificar el quién, es cómo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que ellos están experimentando, pues, como resultado de mis actividades? Y desde esa perspectiva es demasiado importante tener una buena comunicación con esas personas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo asumir un valor porque todos somos muy diferentes, vivimos en un mundo muy diverso. Digamos que aquí en Colombia hay una gran diversidad que, o sea, entre el grupo de personas que están en este webinar, somos muy diversos. Entonces, si nosotros todos participamos en un mismo programa, va a generar diferentes impactos para todo el mundo. Es que todos tenemos diferentes historias, hemos tenido diferentes experiencias, entonces eso sí siempre va a ser diferente para todos. Entonces yo creo que siempre es importante preguntar, pues identificar a las personas que experimentan el cambio y luego preguntarles cómo experimentan ese cambio y luego cómo priorizan ese cambio. Luego, ya teniendo eso claro, ustedes pueden mapear, pues, de una forma muy lógica para estas personas, digamos, desglosadas, qué actividad hacen, cuál es la magnitud que serían, por ejemplo, si estamos haciendo una serie de webinars, podríamos tener un impacto sobre los participantes. Entonces, yo puedo contar cuántas participantes, cuántos webinars hicimos, cuántas preguntas recibimos, pero eso no son impactos, eso son cosas que yo puedo contabilizar y me muestran una magnitud de impacto, pero esos en sí no son impactos. Y siento mucho, digamos que en el mundo social o ambiental eso se considera impacto, ¿no? Pues contar el número, ¿no? Pero lo que nosotros queremos, por ejemplo, del webinar es con todos los participantes que están escuchándonos en este momento, ¿qué pasó después? ¿Cómo cambiaron su comportamiento o qué cambió en sus vidas? Y ese es el impacto que nosotros buscamos gestionar a través de esta teoría de cambio. Y eso es lo que esa teoría de cambio busca gestionar. ¿Yo qué hago? Luego, pues, ¿cuáles son los indicadores que me muestran la magnitud de un impacto? Y luego, ¿qué es ese impacto? Y cómo apunta, pues, a nuestra misión o a la misión de un fondo, de un financiador, un aliado, etc. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Serini. Creo que lo haces, lo explicas de una manera muy práctica y súper bien masticada para que las personas que nos están acompañando en este momento, pues puedan tomar ese primer paso si no lo han tomado o puedan continuar en ese ejercicio de medición de impacto. Muchísimas gracias. Ahorita uno de los beneficios que se mencionaba, pues aparte de realmente generar un impacto positivo, que es el propósito de muchos de los que nos acompañan en este webinar, pues qué beneficios existen además de, obviamente,
hacer algo bueno por el mundo y por la comunidad donde vivo. Y bueno, pues uno de los beneficios que queremos hablar en este momento y en este webinar también es acceso a financiamiento, ¿no? Que todas las empresas, todos necesitamos acceso a capital inteligente, a capital para poder sobrevivir y mantener las puertas de nuestros negocios abiertas. Entonces, no sé si nos querías compartir algo más o le pasamos el micrófono a Juan Pablo para que nos cuente un poco más desde un punto de vista de un fondo de inversión de impacto, cómo ellos miden el impacto, ¿no? Tal vez hablando un poco también del ejemplo que nos acabas de compartir del fondo anterior, del fondo X, que no existe y que siguió todos estos pasos, pero entender cómo no, los emprendedores y cómo los dueños de micropymes y pymes que nos están acompañando, pues pueden utilizar esta realmente como una herramienta para acceder a recursos financieros. Pues no sé si yo no le quiero robar el show a Juan Pablo, porque sin duda va a tener algo que decir al respecto, pero como les había mencionado, nosotros trabajamos mucho con diferentes modelos y mecanismos de finanzas innovadoras, y eso es canalizar capital, pero específicamente a proyectos productivos, pero que generan valor social y ambiental, ¿no? Entonces, de pronto, pues dejamos a Juan Pablo hablar y luego ya después yo feliz de hablarles de algunos de sus mecanismos.